Buenos días a todos. Un tiempo muy especial, un tiempo de retiro, no solamente de cuarentena, y un tema muy relevante para este tiempo es tocar el tema de la voluntad de Dios. Como congregación, todo este año nos hemos enfocado en estudiar los fundamentos de la fe cristiana. Y un punto fundamental de la fe cristiana es entender qué es la voluntad de Dios. Cuando vinimos a los pies del Señor, y como seres humanos también, siempre nos hicimos preguntas tales como: ¿con quién voy a casarme? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? Y creo que en el fondo todos soñamos que al conocer a Jesús se nos iba a entregar un frasco que contenga la voluntad de Dios, que las veces que sacudimos o frotamos sale un pequeño geniecillo que sería Dios e iba a responder a nuestras preguntas. ¿Con quién voy a casarme? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Será que debo mudarme para tener un mejor trabajo? ¿O tengo 3 hijos varones y quiero una nena? ¿Busco o me quedo aquí? Diferentes preguntas que nos hacemos. Tiene que ver con la esencia nuestra de seres humanos. Pero no se nos entregó. No tenemos un frasco que contenga la revelación de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo determinamos la voluntad de Dios? Y acá hay diferentes posturas. Hay algunas personas que dicen: no creo que sea realmente posible conocer la voluntad de Dios con certeza. Solo haz lo mejor que podés con lo que tenés, porque eso es finalmente todo lo que Dios espera de uno. Y no está mal como razonamiento, pero no es bíblico. Efesios 5:17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Dios nunca nos ordenaría entender su voluntad si Él no tuviera la intención de revelárnosla. Salmos, el 32, 8 al 9 dice: el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlado. O sea, Dios no quiere que seamos como el burro, no quiere que seamos tercos ni obstinados, que buscan solamente su propio camino, y cuando las cosas salen fuera de control, nos volvemos histéricos porque no conseguimos lo que queremos. Lo que Dios nos dice es: escúchame, yo te voy a guiar, prometo guiarte por el mejor camino para tu vida. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el mejor camino? ¿Es el camino que me lleva a la riqueza? ¿Es el camino que me lleva a las situaciones más fáciles? ¿Que no pase por un coronavirus? ¿Que no pase por una pérdida de empleo? ¿Que no pase por enfermedades o problemas? El mejor camino no suaviza propiamente el trayecto. El mejor camino significa el camino de Dios. El mejor camino es el camino más sabio. Es la voluntad de Dios. Para poder entender la voluntad de Dios, primero tenemos que entender que no está perdida. No es que tenemos que hallar la voluntad de Dios porque está perdida. No. La vida no pretende ser ese juego que hacíamos antes de buscar las cosas perdidas, tipo la cacería cósmica de los huevos de Pascua, y donde Dios te dice: frío, 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 esa no es mi voluntad. Caliente, está un poquito más cerca, tibio, espera un momento. No. Dios quiere más que vos mismo que sepas cuál es su voluntad. Así que hay 3 cosas que tenemos que entender bien claramente de la voluntad de Dios. En primer lugar, la totalidad de la voluntad de Dios es una expresión del amor de Dios. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Cada parte, cada pedazo de la voluntad de Dios para cada seguidor de Cristo es bueno. La otra versión dice es alegre, es agradable, o sea, es deseable y es perfecta, es completa. No existe un escalafón superior a lo perfecto. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, no podemos mejorar aquello que Dios desea para nuestras vidas. No podemos mejorar el plan de Dios, no podemos mejorar la voluntad de Dios, no podemos mejorar el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es tan perfecta como Él es perfecto, es tan poderosa como Él es poderoso, es tan puro como Dios es puro. ¿Sobre qué baso esta afirmación? Uno, es que la voluntad de Dios es confiable porque está arraigada en el carácter mismo de Dios. Confía en mí con todo tu corazón, dice la palabra. Y es interesante, pero muchos de nosotros crecimos en alguna medida aterrorizados de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Tipo, tengo miedo que la voluntad de Dios no sea lo que yo quiero. Que me haga casar con una persona fea, desagradable y que me envíe como misionero a la China en pleno coronavirus. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El problema nuestro entonces no es un problema de la voluntad de Dios, es que no le conocemos al Dios de la voluntad. ¿Por qué creemos que Dios es tan cruel? Ahora mismo hay un periodista que está buscando pelearse con los cristianos y está diciendo, ¿por qué no oran a su Dios? Y si Él es real, ¿por qué permite el coronavirus? Yo no tengo por qué dudar del carácter de Dios. Él es inmutable. Entonces, ¿por qué voy a creer yo que Dios es cruel? Pongo esta escena, esta figura. Muchos de nosotros somos padres. Imagínate, viene nuestro hijo o hija y nos dice, mamá, papá, pensé en algo últimamente. Ustedes son sabios, son amorosos, son tan buenos. De ahora en adelante, yo quiero obedecerles porque yo sé que ustedes quieren lo mejor para mí. Después de pegarte tal susto porque tus hijos te dicen eso, ¿acaso vos como papá vas a hablar con tu esposa y vas a decir, mira, él quiere obedecernos, entonces vamos a hacerle la vida imposible y vamos a tirarle problema sobre problema para que se arrepientan de habernos obedecido? No. Y la palabra dice, y si ustedes, siendo malvados padres, quieren lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, no tiene lo mejor para sus hijos? Entonces, saquemos de nuestra mentalidad el hecho de que Dios busca retorcernos como a gusanos para arrepentirnos de la obediencia. Porque la obediencia a la voluntad de Dios es la expresión del amor que Dios tiene hacia nosotros. Esa es la figura que tenemos que tener. Dios en su carácter es un Dios de amor y lo que tiene para nosotros es la pura expresión de su amor. Entonces, no tenemos por qué tener miedo de la voluntad de Dios, porque ella está arraigada completamente en el carácter de Dios expresado en su amor. O sea, está envuelto en su amor. Primera de Juan 4:18 dice, no hay temor en el amor, porque el amor perfecto expulsa al temor. No está hablando del amor perfecto que sale de mí.
sale de Él, se refleja a quién es Dios. Él es el amor perfecto que se refleja en su voluntad, en su plan y en su propósito, que son perfectos para nuestras vidas. No tenemos entonces por qué tener miedo del plan perfecto para nuestras vidas, porque está saturado del amor perfecto de Dios por nosotros. La voluntad de Dios no es algo que tenemos que hacer. El amor de Dios es una voluntad, no una carga que llevar, sino una bendición que experimentamos al vivirla, al llevarla a cabo. Y no dejamos de tener libertad cuando estamos en la voluntad de Dios, porque conocemos la libertad, experimentamos la verdadera libertad en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ella es buena, ella es agradable y ella es perfecta. Y eso es algo que yo debo recordarlo siempre. ¿Por qué? El otro punto que quiero decirles es que la voluntad de Dios no es un mapa, no es una hoja de ruta, es una relación. Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Dios no nos llama primero a nosotros a rendirnos a un plan. Nos llama primeramente a rendirnos a una persona. ¿Y esa persona quién es? Es Jesucristo, nuestro Señor. Eso nos lleva a que cuanto más conocemos el corazón de Dios, menor será el temor de la voluntad de Dios. Cuanto más conocemos a Dios, nos damos cuenta que menor es el control que tenemos que tener, porque confiamos en Él, porque lo conocemos. Cuanto menos conocemos a Dios, mayor es nuestra necesidad de ejercer el control sobre las circunstancias, porque al no conocerlo, no podemos confiar en alguien a quien no conocemos. Entonces, la clave para conocer la voluntad de Dios es conocer primeramente a Dios. Porque cuando conocemos el corazón de Dios, entonces podemos conocer los caminos de Dios. Por lo tanto, si vos estás buscando un mapa, una hoja de ruta a seguir, en vez de cultivar la relación para disfrutar, siempre te vas a sentir frustrado al tratar de averiguar qué es lo que Dios tiene como propósito para tu vida. Lo que Dios quiere no es una circunstancia. Dios te quiere a vos, me quiere a mí, nos quiere a todos nosotros, pero no quiere una parte, quiere el todo de nosotros. Y quiere que le vengamos, así como somos, todo a Él. Todo es de Él, nuestra totalidad. La totalidad de esa voluntad es una expresión del amor de Dios. ¿Entendemos claramente? Y en segundo lugar, la mayor parte de la voluntad de Dios es idéntica para todo el pueblo de Dios. No tengo un versículo bíblico que pueda hablar de un porcentaje, pero la pregunta real no es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La pregunta real es ¿cuál es la voluntad de Dios? Y allí, al conocerle a Él como mi Señor, yo me alineo a su voluntad. Debido a que la voluntad de Dios es una relación y no un mapa, una hoja de ruta, la gran mayoría, o la mayor parte de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es lo mismo. Es un 90% quiere que todo su pueblo hagamos. Y estoy convencido que si nos enfocamos, vos, yo y cada uno de nosotros, todos nosotros,
En ese 90% no tenemos que preocuparnos del 10%. Eso viene solo. Por eso la palabra dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Cuáles son aquellas cosas de ese 90% que son para todos? En primer lugar, Él desea que todos seamos salvos. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación es donde comienza la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos nos apartemos del pecado y nos volvamos al Salvador a fin de experimentar la salvación. No es su voluntad que nadie perezca, sino que todos seamos rescatados. Esto es lo que Pablo predicó en 1 Timoteo 2, 3 al 4. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Pablo y Pedro predicaron esto porque Jesús mismo predicó en Mateo 18, 12 al 14. ¿Qué les parece? Si algún hombre tiene 100 ovejas y se extravía una, ¿acaso no va a dejar las 99 en las montañas e irá a buscar la descarriada? Y si sucede que la encuentra, de cierto les digo que se goza más por aquella que por las 99 que no se extraviaron. Así que no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. Puede haber 1.000.000 de maneras en las que Dios lleva a las personas a la salvación, pero hay un solo camino a través de la salvación, y eso es a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nada más importa hasta que eso ocurra en cada uno de nosotros. Estoy seguro que hay mucha gente aquí que está viéndonos que nunca creyó en Cristo. Quiero decirte hoy que no es la voluntad de Dios que te pierdas. No es la voluntad de Dios que vivas aislado de la vida eterna. No es la voluntad de Dios que pases la eternidad en el infierno. La voluntad de Dios es que escuches el mismo mensaje que cambió nuestras vidas. Que Jesús se encarnó siendo Dios a través de una virgen concebida por el Espíritu Santo. Vivió en la tierra, fue a la cruz muriendo por nuestros pecados, resucitó de la muerte, ascendió y está hoy a la diestra de su Padre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no solo desea que todos seamos salvos, también desea que todos seamos llenos del Espíritu. Efesios 5, 15 al 18 dice: miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu. Wow. Imprudente. No solo una buena palabra para estúpido o sin conocimiento, ser ignorante. Desinformado también. Porque dice, para que comprendan cuál es la voluntad del Señor.
Y hago esta pregunta: ¿con quiénes está hablando el apóstol cuando llama imprudentes o desinformados o ignorantes? Habla con creyentes, con seguidores de Cristo. No podés conocer la voluntad de Dios fuera de la salvación, porque es allí donde inicia. Porque la salvación es donde obtienes el Espíritu. Y el Espíritu de Dios llena nuestras vidas de manera tal que tenemos la mente de Dios, de manera tal que puede guiarnos a entender cuál es el plan de Dios y a andar en el camino de Dios. Pablo nos está diciendo aquí que obtengamos el Espíritu, sino que seamos llenos del Espíritu. No te emborraches con vino, sino sean llenos en el Espíritu. Cuando alguien se emborracha, es controlado por la bebida, está bajo control de, se dice. Y cuando estamos tomados por el Espíritu, entonces estamos controlados por el Espíritu de Dios. Una gran diferencia. Todo creyente debe ser controlado por y bajo la influencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Podemos tener el Espíritu, pero también podemos limitar el poder del Espíritu en nuestras vidas. Eso es cierto. Eso es lo que se conoce como apagar el Espíritu. Podés tener todo de Él, pero Él podría no tener el todo de cada uno de nosotros. La palabra llenos se refería a una frase utilizada para el viento que sopla una vela y dirige el barco a lo largo de la corriente del agua. Ser llenos del Espíritu básicamente significa permitir que el barco de nuestras vidas sea guiado por el viento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Y así como el viento guía la vela del barco, así cada pensamiento, cada palabra, cada obra debe ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces me llevo a esta pregunta: ¿están las velas de nuestras vidas levantadas de manera tal que el viento del Espíritu nos lleva a la obediencia a Él, a su voluntad y propósito? Quiero que entendamos algo bien claramente. El Espíritu de Dios en nuestros corazones nunca va a contradecir la palabra de Dios en nuestras manos, porque la palabra de Dios nunca contradice al Espíritu, ni el Espíritu nunca contradice a la Escritura. El Espíritu de Dios confirma la dirección de Dios a través de la palabra de Dios. La forma principal de Dios es hablarnos mediante la combinación del testimonio interno del Espíritu y el testimonio externo de la palabra de Dios. Así que la Escritura aclara e identifica la voz del Espíritu, porque no todas las voces en nuestras cabezas son la voz de Dios. Algunas son tus propias voces, otras son las voces de este mundo, otras son las voces del mismo Satanás. Pero la voz de Dios siempre se alinea con la voz de la palabra. Entonces, si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo podés conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. El camino de Dios se afirma y se confirma en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Dios no solo desea que seamos salvos, sino que seamos llenos del Espíritu, pero también desea que seamos santificados. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Porque esta es la voluntad de Dios,
la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Santificado significa ser apartado, ser diferente al mundo. El problema con la iglesia hoy en día es que ya no se nota la diferencia del mundo con la iglesia, porque tenemos mucho del mundo en la iglesia y poco de la iglesia en el mundo. Ser santificado no significa apartarse físicamente de la sociedad. Significa estar en el mundo sin ser parte de él. ¿Por qué? Porque el mundo es malvado, es pecaminoso y se dirige al infierno. El santo, el santificado, la iglesia, con sus fallas y sus errores, lavado por la sangre de Jesús, marcha a la boda del Cordero. El pueblo de Dios, con la ayuda de Dios, debe ser puro, debe ser justo, debe ser santo, debe ser virtuoso, porque somos del Señor y nos dirigimos al cielo. Entonces la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos es que seamos santos, ser santificados, mantenernos lejos del pecado. Me lleva a una pregunta. Si luchamos con la santificación por problemas de pecado, ¿significa que no somos salvados? No. Significa que no estamos llenos y no somos guiados por el Espíritu. Pertenecemos al Señor, pero nos negamos a ser dirigidos por el Señor. Y podemos estar seguros que vamos a ser disciplinados por el Señor. Y esa disciplina del Señor significa dolor. Un predicador hace mucho tiempo dijo: Señor, ayúdame a cooperar contigo a fin de que no me operes. Porque la desobediencia lleva a la intervención del Señor. Y la intervención siempre lleva al dolor. Entonces, si queremos evitar el dolor de la corrección del Señor, porque el Señor nos ama y a sus hijos Él nos corrige, entonces seamos santos. La desobediencia a Dios siempre trae consigo la disciplina de Dios. Pero aun cuando más dolorosa es la disciplina de Dios, es siempre la gracia de Dios operando en nuestras vidas. El favor inmerecido de nuestro Dios operando aún. Otro punto que quiero decirles a ustedes con respecto a la voluntad de Dios es que Dios desea que todos hagamos una entrega. Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todo sacrificio implica la totalidad: mente, corazón, alma, espíritu, dones, deseos, voluntad, todo. Y eso lleva a una ecuación. Presentamos todo a Dios, y así como el sacrificio animal era transformado por el poder de Dios como una ofrenda grata delante de Él, así también nuestra ofrenda a Dios implica una transformación de nuestra ofrenda por el poder de Dios, lo cual lleva a la revelación de Dios, que significa la expresión de la voluntad de Dios. Entiendan, la presentación de nuestra ofrenda
que es nuestro culto racional, lleva a la transformación por el poder de Dios, que lo que hace aceptable esa ofrenda, de manera tal que Dios se revela, y su revelación es la expresión de su misma voluntad. Había un héroe el 11 de septiembre en New York que dijo antes de morir, escribió en su bolsillo y dijo: Señor, llévame a donde quieras que vaya, déjame conocer a quien quieres que conozca, dime lo que quieres que diga, y Señor, por favor, manténme fuera de tu camino. Romanos 13:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Si la sabiduría y el conocimiento de Dios son inescrutables e insondables, no pienses que siempre vas a ver lo que se viene, pero sí te va a sorprender las tendencias y la creatividad de Dios. Si tenés 40 años, si llegás a los 40, a los 50, y recién ahora estás experimentando lo que soñaste que ibas a experimentar a los 20, ¿qué implica? ¿Que Dios retrasó porque es malo? No. Primero, no ibas a entender a esa edad. Segundo, a lo mejor a esa edad no hubieses querido pasar por lo que estás pasando ahora. En tercer lugar, Dios nunca te da las cosas con mucha antelación. ¿Por qué? Porque nunca aprenderías a caminar por la fe. Dios nos llama rutinariamente de nuevo a Él para obtener claridad a las órdenes de marcha. Eso es andar por la fe. Entonces puedes lavarte las manos y decir: entonces, ¿cuál es el punto de tratar de entender la voluntad de Dios? El hecho de que no lo entiendas todo no significa que tengas que conformarte con no entender nada. Podés conocer cosas mías, pero no conocerme el todo. Lo importante es lo que Dios sí quiere revelarte por tu ofrenda, que produce la transformación, y ello te lleva a la revelación, que es la expresión de su voluntad, sabiendo que lo que Él tiene para tu vida es bueno, es agradable y es perfecto. Eso es andar en la fe, y eso agrada al Señor. Nunca vamos a saber todo acerca de Dios y de su plan, pero sí podemos saber algo, y ese algo es lo que Dios quiere que sepas. El resto aprendamos a andar en fe. Finalmente, el tercer punto: la prioridad de la voluntad de Dios es el cumplimiento de la misión de Dios. Dice Juan 6, 38 al 40: porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que le resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Jesús nos dice que Él obedeció la voluntad del Padre de venir descendiendo del cielo a la tierra. ¿Para qué? Para rescatar y salvar a las personas de sus pecados. Y justo antes de regresar al cielo, reveló la voluntad de Dios para ellos, que es transmitida a nosotros, y ambos tienen que ver con la misión de Dios de salvar a la gente. Jesús fue enviado a la tierra, ¿para qué? Para que la gente pudiera ser salvada y reconciliada con Dios. Los creyentes quedamos en la tierra para que las personas puedan ser salvadas y reconciliadas con Dios.
Era la voluntad de Dios que Jesús cumpliera el Evangelio. Ahora es la voluntad de Dios que nosotros, su iglesia, vos y yo, la compartamos para que el mundo se reconcilie con Dios. Cristo murió para vivir en nosotros. Nosotros morimos con Él para que Él viva a través de nosotros. Para compartir su vida, morimos para difundir el Evangelio de Cristo. Si la prioridad de la voluntad de Dios es la misión de Dios, entonces el llevar a cabo la misión de Dios de salvar y reconciliar a las personas con Él es la expresión plena de su voluntad. Si realmente queremos la voluntad de Dios, entonces debemos abandonar la nuestra. Dios no atiende a nuestra voluntad. Dios nos llama a la suya. Que Dios te bendiga. Que entiendas claramente que la expresión de su voluntad no es un mapa, no es un frasco para sacudirlo, para que te diga con quién casarte, dónde trabajar. Es entender qué Dios quiere, cuál es su propósito, y entregarnos a Él como sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, y Él la transforma por su poder, y allí se produce la revelación de Él, que es la expresión de su voluntad plena y soberana. Que Dios te bendiga.